Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar con ustedes en este día. Al Señor sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Anhelando siempre en nuestro corazón que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien en este día. Y si no, que todos y cada uno de nosotros podamos estar orando los unos por los otros para que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que rogamos a Dios que pueda permitir que nos podamos encontrar bien para la gloria de su nombre muy pronto. Gloria al Señor. Así que vámonos a la clase de hoy. Estamos en Juan, capítulo 11, versículo 24, y estaremos hablando de la solución frente a nosotros, así como también estuvo la solución frente a los ojos de Marta en su momento oportuno. La lectura la tendremos en Juan capítulo 11 versículos 21 al 24, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el versículo a estudiar es el 24, precisamente la expresión, o más bien lo que implica la expresión de Marta, la cual dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Gloria al Señor. Así que nos encontramos una vez más con Marta y Jesús y con sus discípulos en aquella situación donde Marta estaba sufriendo los estragos del dolor, de la angustia del alma por causa de su ser querido, su amado hermano, a quien amaba mucho y que al final de cuentas eran personas que eran reconocidas de cierta manera o conocidas en los alrededores, donde se ve en la palabra del Señor que incluso de Jerusalén vinieron gran multitud de personas, ¿no? Porque les quedaba cerca, dice, como a 3 estadios. Así que eran personas que eran respetadas, eran conocidas, seguramente eran de ese tipo de personas, ¿no? Que tenían un corazón amable, que trataban bien a los demás, o algo similar, ¿no? Porque me imagino que ser conocido no todo el tiempo implica a bueno. Hay hombres malvados que son conocidos en el mundo entero, ¿no? Como podemos ver los casos de los grandes narcotraficantes, muy famosos, pero que en el día de su muerte no irán nada más que las personas que han estado a su alrededor. Me imagino que una persona común y corriente no se atrevería a ir, al menos que vaya, como nosotros decimos, por el chisme, ¿no? Pero que de ahí en más, para ir a consolar a la familia, darle esa consolación que tanto necesitan, yo creo que no muchos se atreverían a ir precisamente porque serían marcados ante la sociedad como personas que tienen en buen agrado el nombre de esas personas malvadas, ¿no? Pero más sin embargo acá es totalmente diferente. Son personas que lloraron a los hombros, si pudiéramos decir así, de Marta y de María, y que al final de cuentas eran personas que tenían un corazón verdaderamente para consolarles, a tal grado que cuando vieron que María salió hacia afuera, creyendo que iba a llorar al sepulcro, todos de buen corazón pues fueron para allá para consolarle allá donde ella se encontrara. Pero en este caso en particular hablaremos no tanto en la tristeza y el dolor y la angustia de Marta, sino más bien todo lo contrario, en algo que realmente le podría traer la alegría a su corazón, como lo hablamos la clase pasada, donde podíamos ver que nuestro Señor Jesucristo le dio una palabra que literalmente se cumpliría en el mismo día, y era que su hermano iba a resucitar. Palabras que realmente debieron haber sido de consolación tremenda, completa, profunda y de descanso para el alma de Marta, ¿no? Al escuchar que Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero hay algo interesante, que en este caso en particular Marta malinterpreta las palabras de Jesús.
Marta se confunde, o sea, con esas palabras, ¿no? En el sentido no confundida de decir, ¿qué estará diciendo? Sino más bien porque ella pensaba que Jesús simplemente le estaba consolando conforme a la costumbre de ellos, ¿no? Como lo hacían muchas de las demás personas cuando le consolaban y le decían, no te preocupes, tu hermano va a resucitar en ese día postrero, el cual el Señor nos ha hablado a través de la Escritura, o mejor dicho, a través de sus profetas, ¿no? En los escritos de ellos, como lo mismo sucede en nuestra vida en particular, ¿no? Una de las consolaciones que el mundo tiene allá afuera cuando pierde a un ser querido es que las personas le dicen, no te preocupes, él ya está con el Señor. Verdad o mentira, solo Dios lo sabe, porque no conocemos la condición de la persona. En muchas ocasiones no conocemos cuál fue el final de ella o cómo fue el final de ella, donde muchos pudiéramos incluso decir, no, ese, como decíamos las semanas pasadas, no, ese es un hijo del diablo, al final de cuentas se fue al infierno, pero nosotros no sabemos en qué condiciones murieron y si tal vez les dio la oportunidad en los últimos momentos de su vida, como lo vemos a través de la Escritura, ¿no? En aquella persona que fue crucificada al lado de Jesús. Pero le digo, Marta confundida creyendo que Jesús le decía, tu hermano va a resucitar en el día postrero, lo malinterpretó creyendo que era una consolación más, y consolación entre comillas, porque nadie podía quitar el dolor de su alma de saber que su hermano ya tenía 4 días de muerto en el sepulcro, ¿no? Así que no era así como Jesús le decía, pero Marta lo malinterpretó, no lo comprendió, no lo entendió, no tuvo ese comprendimiento de que Jesús realmente le estaba diciendo a Marta que literalmente ese día su hermano resucitaría y que no era la resurrección del tiempo futuro. En este caso en particular Jesús le estaba diciendo, hoy tu hermano va a resucitar, si pudiéramos decirlo así. Pero Marta pensaba no en el hoy, sino en aquel futuro que para ella posiblemente sería muy lejano, y que sería precisamente hasta ese momento en que volvería una vez más a ver a su hermano y tener por fin la consolación de tenerle entre sus brazos. Pero como les decía, para Marta posiblemente en sus pensamientos era que era una consolación más, como costumbre tenían ellos, o como la costumbre que tenían ellos, ¿no? De darse el uno al otro, de que algún día resucitarían en el día postrero. Y eso de que era en el día postrero era algo que se enseñaba o que se podía ver a través de los escritos de los siervos del Señor en la antigüedad, como también en los tiempos presentes de Jesús. Por ejemplo, nosotros podemos ver acerca de la resurrección del cuerpo, que se habla que será en un tiempo futuro, pero que se habla en los tiempos pasados, ¿no? Como por ejemplo, permítame compartirle mi Biblia. Por ejemplo, en este caso en particular, nosotros lo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, donde lleva como subtítulo de que Job confiaba en Dios, en que Dios lo justificaría. Y dice así el versículo 25 en adelante. Solo quiero ver si está, sí, se está viendo en pantalla, ok. Así que dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece de mí, dentro de mí, perdón. Así que Job en cierta manera tenía confianza en que Dios al final de cuentas lo justificaría porque sabía que no había hecho mal, ¿no? Sabía que él había hecho en sus pensamientos lo correctamente posible que pudiera hacer en su vida, ¿no? En este caso, en su relación para con Dios. Y él al final de cuentas dice que a pesar de que la piel se deshaga, o sea, ya muerto, como nosotros podemos verlo, ¿no? Como las personas que
trabajan en los sepulcros y que al final de cuentas ven cómo la piel se deshace en el sentido de que primero se va secando, se pega, se secan los músculos, se pegan a la piel, se pegan al hueso y después lo único que encuentran son los puros huesos del esqueleto. Por eso Job dice, aún después deshecha su piel, sabía que podía volver a Dios. O sea que iba a resucitar una vez más en los tiempos futuros, ¿no? Pero no solamente Job, sino que también lo vemos en un poema de David, ¿no? En el Salmo 16, versículo 10, donde David dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que al final de cuentas David tiene la confianza de que Dios al final de cuentas lo llevará con él, que su alma de seguramente pasará al Seol, pero que de ahí el Señor en el día final, en los últimos momentos si pudiéramos decirlo así, de la vida actual, resucitaría Dios el cuerpo de él y al final de cuentas pues estaría en la presencia de nuestro Dios para siempre. Pero también podemos ver en el libro de Daniel cuando se habla o cuando habla del tiempo del fin, perdón, acá dice así en el Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión, perdón, para vergüenza y confusión perpetua. Así que llegará el momento donde muchas personas, o más bien todas las personas que han muerto, van a resucitar en ese día postrero, ¿no? En ese día que Dios tiene preparado para hacer juicio sobre las naciones de la tierra, ¿no? Por eso Daniel dice que en aquellos momentos va a haber muchas personas que duermen y algunos van a ser despertados, pero para pasar la vergüenza, para pasar a la confusión, para pasar a ese momento de horror eterno que nunca terminará, pero que también se levantarán aquellos que se levantarán para la gloria de nuestro Dios. O sea que eso de la resurrección de los muertos ya estaba en el corazón de los hombres desde la antigüedad, ¿no? En este caso hablando de los israelitas, y que Marta sabía en cierta manera muy bien de ello si es que ella se hubiera expuesto o si es que ella se expuso al conocimiento de nuestro Dios, que al final de cuentas todas estas cosas que nosotros vemos en la Biblia ahora las vemos a través de la palabra de Dios y las tenemos todas en conjunto en nuestras manos, pero que en aquellos tiempos desde la antigüedad todas las proezas del Señor mayormente eran de boca a boca, se comunicaba de persona a persona. Todos los milagros y las maravillas al principio, antes de que fueran escritas, todo era una comunicación personal. Y que le digo que de alguna forma Marta ya sabía de estas situaciones de la vida, de que algún momento tendría que venir la resurrección. Y le digo, se miraba en el Antiguo Testamento, se mira incluso en el Nuevo Testamento de esas mismas creencias que ellos tenían. Por decirlo, ahora podemos verlo en el libro de los Hechos, de que había un grupo religioso en los tiempos ya de Jesús, ¿no? Y que ya existían ellos también antes de que Jesús estuviera aquí por la tierra, pero que eran los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección, pero que luego, más adelante, en el capítulo 23, perdón, versículo 26, cuando se habla de cuando Pablo estaba ante el concilio, dice el versículo 6 en adelante. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio. En otras palabras, Pablo vio la oportunidad de que el mensaje de la palabra de Dios y de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús se pudiera hacer efectivo en los oídos de las personas que estaban presentes, en particular teniendo un apoyo, un resguardo de parte de los fariseos, ¿no? Que ellos, como lo vamos a ver ahorita, sí creían en la resurrección. Continúo.
Él mira esa ventaja de que hay fariseos ahí presentes. Sabía que los saduceos no le iban a hacer, no le iba a caer ni la más mínima gracia a sus oídos hablar de la resurrección, pero sabía que cuando menos una parte de ellos no iban a querer ejecutarlo, ¿no? Y dice, y continúa diciendo así: varones hermanos, yo soy fariseo. O sea, una persona que sí creía en la resurrección de los muertos ya de la antigüedad. Dice, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos, se me juzga. O sea que da su defensa de él, que él es fariseo y que su padre era fariseo, y que se le juzga por esa creencia que ellos tienen. Entonces dice el versículo 7, cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. O sea, tú para allá y yo para acá. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Así que Pablo fue muy inteligente, en ese caso en particular, en lograr captar que tenía a su favor a los fariseos, quienes sí creían en la resurrección, a pesar de que en ese momento no creían en Jesucristo, pero lo tomó como una ventaja a su favor. Pero incluso podemos ver que Marta tal vez incluso estuvo expuesta a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él enseñaba acerca de la resurrección. Por ejemplo, permítame un momento. Nosotros lo vemos en este caso en Juan capítulo 5, versículo 21, cuando se habla de la autoridad del Hijo. Dice, porque como el Padre, el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y luego el 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Noten la similitud que hay entre este pasaje de la Escritura y el pasaje antiguo, ¿no? Donde Jesús dice que es por su palabra, por él mismo, por su autoridad, que vendrán muchos del sepulcro, oirán la voz de Jesús, pero algunos resucitarán, o sea que vendrán a la resurrección para, en este caso, recibir honra para la gloria de nuestro Dios, dándole esa vida eterna, ¿no?, a su presencia, para la gloria de nuestro Dios, donde dice la Escritura más adelante, si no mal recuerdo, creo, no estoy seguro exactamente en qué parte de la Biblia, pero dice que nuestro Señor Jesucristo nos entregará ante el Padre, o sea que vendrán a esa resurrección donde estarán en la presencia de nuestro Dios, de alguna forma que el Señor solamente la conoce, pero que será para vida, para la gloria de nuestro Dios, pero que algunos otros resucitarían para una condenación eterna. Así que le digo, no solamente eso, sino que también podemos ver que a Marta, y me imagino que María, pudieron haber estado expuestas a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora en el capítulo 6, versículo 39 al 40, el cual dice así, solo quiero confirmar, ok. Dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Note que es precisamente esas palabras las que le menciona a Jesús en la clase de hoy. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. No precisamente se lo dice con arrogancia, con dolor e indignación, porque tal vez Jesús no llegó a tiempo para salvar a Jesús, pero sí que le dice que ella ya sabía, o sea, ya había escuchado de alguna forma, ya sea a través de las personas que les enseñaban las escrituras desde la antigüedad, o me refiero pues a ella de tiempo antes, como también que tal vez tuvo expuesta estas palabras de Jesús y que ella le contesta, sí, yo sé que resucitará en el día postrero, a pesar de que eso no era lo que Jesús indicaba. Continúa en el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Luego tenemos el versículo 44 donde dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ahí donde podemos ver en este caso en particular la expresión de Marta, ¿no? De decir, yo sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Note que Jesús le está diciendo en estas palabras a los que le está enseñando que los resucitará en el día postrero. Marta tal vez nunca se imaginó que Jesús, quien tenía el poder para resucitar en el día postrero, no se imaginaba que también podía resucitar en el tiempo presente. Si lo podía resucitar después de que tal vez eran puros huesitos o polvo, vamos a suponer, desde aquel tiempo hasta hoy ya pasaron 2000 años, posiblemente ya solamente es polvo el cuerpo de Lázaro, si es que no se desvaneció ya y se dispersó, pero que al final de cuentas podemos ver que Marta, pensar que Jesús podía resucitarlo en el día postrero, no pensaba que Jesús más bien estaba diciendo en ese momento. Así que es curioso poder ver que Marta, si estuvo expuesta a estas palabras de Jesús, no pudiera ponerse a pensar y decir, espérate, pero si nuestro Jesús es el Hijo de Dios, al quien el Padre ha enviado y tiene el poder para resucitar en el día postrero, ¿cómo no va a resucitar a mi hermano? Tal vez él me está diciendo que lo va a resucitar ahora y tal vez preguntarle, Jesús, ¿tú me estás diciendo que va a resucitar ahora en este momento? Pero que le digo, es curioso ver que no hay una respuesta a una pregunta así. Obviamente, por el dolor y la angustia, el sufrimiento que estaba pasando en ese momento, no tenía la cabeza para pensar en ello. Y que al final de cuentas no le dejó analizar bien las palabras de Jesús, a pesar de que ella le da una respuesta más adelante diciendo, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú eres la vida, ¿no? Yo sé que tú eres el enviado del Señor, pero que le digo, ya ella tú pudo haber estado expuesta a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y que al final, por último, podemos ver en el versículo 54, permítame un momento, me brinqué ahí, el 54, y dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Obviamente no está hablando de canibalismo. Abro un paréntesis y lo cierro inmediatamente, ¿no? No es canibalismo lo que habla Jesús, va más allá de lo que muchos ven. Dice así, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que le digo, Marta tenía en su mente, en su corazón, las palabras posiblemente ya marcando sobre su vida, donde decía que en el día postrero el Señor lo resucitaría. No digo que estaría cansada ya de escucharlo de tantas personas que iban a visitarla, pero sí podemos decir que de alguna forma ella se lo expresa a Jesús diciendo, sí Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero me interesaría más que resucitara, que hubiera estado con vida el día de hoy. Así que no podemos decir que Marta
E incluso María le hayan contestado con enojo a Jesús o le hayan preguntado, Señor, le hubieran dicho, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y que ahora Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero eso no cambia mi dolor. Eso no quita mi angustia. Eso no arranca de mi corazón la frustración de pensar de que tú, mi hermano, tuvo la oportunidad de estar con vida si tú hubieras estado aquí a tiempo. O sea, eso no cambiaba el que ella siguiera pensando que su hermano no estaba ahí. Jesús podía haber dado esas palabras de consolación, aunque fueran para tiempo futuro, y ella no se hubiera percatado de ello tampoco, en el sentido de que no había nada que pudiera consolarle. Había perdido a su amado hermano, a quien amaba de todo corazón, y que al final de cuentas no estaba ahí. Así que podemos ver que Marta, en su pensamiento, en su corazón, en su distracción, si pudiéramos decirlo así, en su angustia, en su dolor, no tuvo la cabeza para interpretar bien las palabras de Jesús. Y Marta no comprendió que Jesús literalmente le estaba diciendo, tu hermano va a resucitar. O sea, si ella lo hubiese comprendido, si la amargura de haber perdido a su ser querido no estuviera sobre su corazón, posiblemente hubieran podido tener la capacidad de pensar que Jesús tal vez le estaba hablando en ese momento presente o tal vez en un futuro cercano. Pero como les digo, lamentablemente cuando pasamos muchos de nosotros por momentos difíciles de nuestra vida donde la amargura, la indignación, el dolor, la frustración y la impotencia abarcan nuestro entero ser y nuestro entero corazón, es muy difícil que tengamos la mente abierta para poder recibir unas palabras de consolación que sabemos que no van a solucionar nuestros problemas, pero que es precisamente por esa distracción que hay en nuestra mente que no podemos canalizarla, si pudiéramos decirlo así, o tomarlas o entenderlas como una solución a lo que nos está pasando por ese momento, solución a ese estrago que estamos viviendo en ese momento, como le estaba sucediendo a Marta y que seguramente a María igual de la misma manera, pero que les digo, nos pasa esa situación, esa frustración que no nos deja ver más allá del problema que sentimos que estamos viviendo, a pesar de que la solución está frente a nuestros ojos, como en este caso le pasó a Marta. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Marta, Jesús cuando le dijo a Marta, tu hermano resucitará, le estaba tratando de hacer entender que la solución a esa angustia que devoraba su alma en esos momentos estaba frente a sus propios ojos, el cual era nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús le estaba tratando de hacer entender, Marta, estás abatida, estás destruida, estás destrozada, tu alma está angustiada casi hasta la muerte, pero he aquí, abre tus ojos, abre tu entendimiento, aquí está la solución frente a tus ojos, la solución soy yo para ese problema que tú tienes, la solución a ese problema que te agobia, que destruye tus pensamientos, que no te deja pensar bien, que te aleja incluso de las personas a quien más amas sin hacerles saber a dónde vas, como en este caso en particular, que se alejó de su hermana María sin decirle a dónde va. Al final de cuentas le está diciendo, soy yo la solución para que tus pensamientos tengas paz, que tu corazón tenga paz. Y esa paz, como dice él, que el mundo no la puede dar. Pero ella no lo podía ver. No podía ver que frente a sus propios ojos estaba la solución a esa alma angustiada que traía sobre sus hombros. Así que le digo, es muy interesante poder ver que en nuestras angustias, en nuestros problemas, en nuestras dificultades de la vida, no podemos ver que que la solución a esas circunstancias o esos problemas siempre van a estar, escúchelo bien, siempre va a estar frente a nuestros ojos, como lo vamos a descubrir en un poquito más adelante. Así que, mis hermanos y amigos de las redes sociales, en todas las circunstancias adversas de nuestra vida,
en los momentos amargos, en los momentos dolorosos, en los momentos de tristeza, de angustia, desilusión, desesperación, indignación e impotencia, siempre estará la solución frente a nosotros, pero que lamentablemente nos pasa exactamente lo mismo que a Marta, que en muchas ocasiones no vemos que la solución a todas nuestras desgracias está junto frente a nuestros propios ojos, el cual es nuestro Dios. Y aun cuando el apóstol Pablo no recibió la sanidad de su enfermedad, encontró la solución a esa enfermedad que lo agobiaba. O sea que podemos ver en el apóstol Pablo que rogó al Señor por una sanidad que nunca recibió. Pero el problema no era la enfermedad, sino la angustia que traía sobre su alma. Y sobre esa angustia sí pudo encontrar la solución, como lo vamos a ver ahora mismo en 2 Corintios, permíteme tontito, capítulo 12 y del versículo 7 en adelante. Dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Note que había un problema en el apóstol Pablo, al cual él le llama el aguijón en la carne, le llama el mensajero de Satanás para que lo bofeteara, con el fin de que él no se soberbeciera. O sea que había algo que reprimía al apóstol Pablo, y en este caso era un aguijón, del cual dice que clamó a Dios 3 veces. Pero que ese aguijón en su carne le traía, me imagino, de alguna forma esa frustración, esa indignación, esa impotencia de poder salir de ese problema, y al final angustiaba su alma en gran manera. Pero continuemos. Pero él dice, versículo 8, respecto al cual he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, clamó a Dios 3 veces, pidiéndole al Señor que en su misericordia le arrancara ese problema que tenía en su vida, que le causaba tanta angustia y posiblemente tanta desesperación, ¿no? De alguna forma u otra, esa angustia que no lo dejaba en paz. Tal es el grado de la angustia, o tal vez la indignación, o la desesperación, o la impotencia que tenía, que dice que clamó hasta 3 veces al Señor. El apóstol Pablo, un hombre a quien Dios lo utilizó en gran manera, pero que en sus momentos oportunos él oraba por las personas como aquellos siervos del Señor, para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, y sucedía. Él al final de cuentas no servía al Señor predicando el Evangelio por todos lados, y al final de cuentas el Señor lo protegía, el Señor lo ayudaba, e incluso llegó a decirle en un momento oportuno, cuando estaban a punto de perder la vida en ese barco que iba a la deriva, y le dijo: tranquilo, Pablo, ten ánimo, porque es necesario que también prediques en Roma. Y que al final de cuentas Pablo sabía que todo lo que él le pedía conforme a la voluntad de Dios, Dios se lo concedía. Pero en este caso se topaba con una pared, porque ya era la 3ª vez que rogaba a Dios por esa angustia en su alma, y no lo recibía, y jamás lo recibió. Y Pablo continúa diciendo que al contrario de recibir la sanidad, sí encontró la solución a su problema que tenía, que era el agobio, tal vez la frustración, y ese quejar en él, en su corazón, y decir y pensar: ¿cuándo se va a ir de mi vida este problema? Y él lo único que recibió fue aquellas palabras del Señor que decía: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que encontró la solución.
No encontró la sanidad sobre su cuerpo, no encontró el sentirse satisfecho al final de cuentas, pero sí encontró la solución a su problema, que era esa angustia que había en su alma, y él lo dice con sus propias palabras de la siguiente manera. Continúo en la segunda parte del versículo 9 y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Pablo recibió más allá de lo que estaba buscando. Él estaba buscando que esa angustia se quitara de su alma, de su entero ser, que él pudiera tener esa paz que tanto buscaba y que tanto necesitaba. Pero Jesús, el Señor, le dijo: no, Pablo, eso te queda a ti precisamente para que continúes así, humilde, sencillo, buscando mi rostro, para que sigas dependiendo de mí en todo lo que emprendas. Pero ¿sabes qué? Sí te voy a dar solución a tu problema. Te voy a decir que mi gracia es más que suficiente y que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo, ¡ah!, la gran solución para su problema. Se le acabó la angustia, se le acabó esa indignación y, si pudiéramos decirlo así, esa impotencia de querer ser liberado de aquella angustia, y termina diciendo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Y abajo dice: me gozo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. O sea que esa angustia que tenía se le quitó y ahora le llegó el gozo de parte de nuestro Dios. Llegó el gozo en las debilidades, le llegó el gozo para cuando tuviera las afrentas, llegó el gozo para cuando tuviera esas necesidades, le llegó el gozo para cuando tuviera esas persecuciones y para cuando tuviera esa angustia. Gloria al Señor, porque el Señor sabe perfectamente cómo hacer las cosas. En otras palabras, el Señor le trajo la paz que tanto necesitaba. Que eso va mucho más allá de cualquier enfermedad. Pudiéramos nosotros estar en nuestra vejez a punto de morir, con dolores y achaques, y al final de cuentas tener esa paz que viene de nuestro Dios, la cual es una paz que el mundo jamás podrá entender, solamente aquel que la recibe y con la ayuda y el entendimiento de parte de nuestro Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún los médicos pudieran decir: su cuerpo está deshecho, es anciano, no tiene fuerza. ¿Cómo es que puede estar tan tranquilo? Precisamente porque es la paz de nuestro Dios que viene sobre nuestra vida y que va mucho más allá de cualquier angustia que pudiéramos vivir. Déjenme que les muestre esta situación que les hablaba, que siempre vamos a tener la solución frente a nuestros ojos. Y se los voy a mostrar a través del Salmo 139. Salmo 39, perdón, versículos 7 al 12. Y en este caso estamos hablando de un salmo de David que habla acerca de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Pero ya en el versículo 7 dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, y aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
En palabras sencillas, mi amado hermano, aunque nos remontáramos a cualquier lugar del mundo, ahí está Dios. Si en este momento me encontrara en lo más oculto de Alaska, si pudiéramos decirlo así, en aquellos montes llenos de nieve, sin esperanza alguna de sobrevivir, ahí está Dios. Si Él está en el cielo, su presencia está en la tierra, su presencia está en las nubes, su presencia está en todo lugar, en el universo entero. ¿A qué lugar pudiéramos huir nosotros donde Dios no pudiera alcanzarnos y escucharnos si nos encontrásemos en angustia? Yo sé que al final de cuentas, a donde quiera que estuviéramos, allí estaría nuestro Dios. Y ahí en nuestra angustia, en nuestro dolor y en nuestra necesidad, clamamos a Él. Y Él pudiera traer la solución a nuestros problemas. Así que al final de cuentas puedo descubrir que eso de que Dios es la solución a todos nuestros problemas no tiene muy buena fama para algunos, pero es una realidad que no podemos cambiar. Una realidad que vive el cristiano independientemente de donde esté. Ahora estamos aquí en oscuridad y en China está amaneciendo. Pero tanto aquí como allá está Dios. Como hoy por la noche oraremos a Dios por su misericordia para que nos guarde y Él en su misericordia traerá la solución a nuestro problema, a nuestra angustia, a nuestra necesidad, mientras nosotros descansamos, mientras que nuestros hermanos en China están amaneciendo de rodillas clamando a su Dios o a nuestro Dios por su necesidad, su problema, y allá está Dios enviando su solución. Está en Rusia, está en Francia, está en Inglaterra, está acá al otro lado del charco, en México, en Perú, en Venezuela, a donde quiera que usted se encuentre, usted puede encontrarse con la solución frente a sus ojos, el cual es nuestro Dios. Ahora quisiera abrir un pequeño paréntesis. No estoy diciendo que no pasaremos por problemas. Aclaro, porque estoy seguro que más de alguno habrá de pensar en las situaciones adversas que han vivido nuestros hermanos en la antigüedad. No estoy diciendo que no tendremos problemas. Lo que estoy diciendo es que en esos problemas Dios traerá la solución que tanto necesitamos. Como en este caso, Pablo creía que su necesidad era física. Él creía que su necesidad era de que Dios le librara de ese aguijón en su carne que habla él. Pero Dios sabía que la necesidad que realmente Pablo tenía era tener esa paz en su alma, del saber que en esa debilidad, en ese dolor, en esa angustia, el poder de Dios se estaba perfeccionando en su vida. Jesús dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Note que en la segunda mitad del versículo dice, en el mundo tendréis aflicción. Note que en esa palabra aflicción está incrustando todo tipo de problemas que pudiéramos de tener. Pero al final de cuentas la pregunta sería, ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando estamos en esa aflicción? Si está usted en un aprieto, aunque fuera monetario, está angustiado. ¿Qué es lo que necesita? No solamente o precisamente esa necesidad monetaria. Lo que usted necesita es paz. Lo que usted necesita es que esa angustia sea liberada de usted, sea quitada de usted. Y que tal vez de alguna forma u otra pudiera llegar eso monetario. Pero si no llegase, de todas maneras lo que usted necesita es la paz del Señor. Así que en un momento de aflicción y de angustia, es la paz de Dios la que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Y note que Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no se queda allí. No dice, ja, aguántense. Yo me aguanté ahí arriba en la cruz y antes de eso los latigazos, ahora ustedes son los que van a recibir la pajueliza. Agárrese que ahí voy con el cinto o ahí viene Satanás con el chicote. No, él termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y confiando nosotros en nuestro Dios, en que Él ya venció al mundo, el que Él ya pasó por todas las cosas que nosotros pudiéramos pasar, es ahí que nosotros podemos comprender lo que Él dice al principio del versículo, que dice, estas cosas se las he hablado de antemano, para que en mí ustedes tengan paz. En mi situación que ustedes están, yo las tuve, y al final de cuentas, la paz que yo recibí de mi Dios, esa paz que yo tengo, esa paz yo les doy a todos vosotros. Como dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo las da. Pero note que dice primero, para que en mí tengáis paz. Y esa paz viene antes de la aflicción. Como dice en su versículo, para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción. En otras palabras, Cristo le está diciendo a sus discípulos y por ende a nosotros, mira, despreocúpate por la aflicción. Todas estas cosas se las menciono antes para que tengan paz, y cuando venga la aflicción, esa paz que yo ya les he dado, debería de ayudarles a sobrepasar esa aflicción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo ya he vencido al mundo, yo ya he pasado por esa circunstancia que tú pudiste haber pasado, y al final de cuentas mi paz, que nadie te la puede dar, puede ser aplicable a tu vida. Así que le digo, Jesús no nos dice que no pasaremos por aflicción, pero dice que en esa aflicción ya Él ha sido perfeccionado para la gloria de nuestro Dios. Él tuvo paz y al final de cuentas esa paz la comparte con nosotros. Por último, ya sea que seamos abandonados por nuestros padres, abandonados por nuestros hijos, abandonados por nuestros hermanos de sangre o aún nuestros hermanos en nuestra iglesia, que seamos abandonados por nuestros amigos, o incluso que llegáramos a experimentar la muerte de un ser querido, la solución se encuentra delante de nuestros ojos. La solución es nuestro Dios. ¿O habrá alguien que realmente pueda darnos esa solución que tanto necesitamos en nuestro corazón? Si alguien no la tiene, no la puede dar. Por mucho que alguien pudiera decir, ¿cómo quisiera cambiar de lugar? Que tú estuvieras en mi lugar y yo en el tuyo para quitarte esa angustia que invade tu corazón. No lo podrá hacer, pero el Señor sí. Por eso Él dice que la paz de Él viene sobre nosotros. Continúo. Ya sea que tengamos problemas en el trabajo, en el supermercado, en la iglesia o incluso en la calle con alguien que apareció por ahí de repente, la solución sigue estando en nuestro Dios. Ya sea que tengamos necesidad de vivienda, necesidad económica, necesidad espiritual, social o física, la solución sigue estando en nuestro Dios y en nadie más. Póngale el nombre a su necesidad como usted desee o como le venga a la mente o como usted lo vea en este caso en particular. Pero dése por entendido que la solución está frente a sus ojos. Nuestro Dios, quien es omnipresente, que en este mismo momento está aquí conmigo, pero al mismo tiempo está con usted, delante de usted, precisamente para atender esa necesidad que usted tiene en su corazón. Y para despedirme, ¿y qué hay de ti, mi querido amigo o mi querida amiga, que nos ves en este momento, tal vez por primera vez? Uno de los grandes, o más bien el gran problema del ser humano que jamás haya tenido, es que no tiene ni la más mínima oportunidad de ser salvo y llegar a la presencia de nuestro Dios en la eternidad por sus propios méritos, como algunos afirman lo contrario. Pero que la solución está igual de la misma manera frente a sus ojos, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Así que lo mejor que pudiera hacer es ser sincero consigo mismo y consigo misma, reconocer que ha pecado contra Dios y que de manera genuina usted pueda pedirle perdón a Dios por sus pecados, y Él al final de cuentas en su misericordia permitirá que usted pueda entregar su vida en las manos de nuestro Dios y Él otorgarle la vida eterna o la majestuosa solución, como le escribí yo,
la cual era la vida eterna, y ayudarle a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque al final de cuentas todo eso lo ha preparado nuestro Dios para la gloria de su nombre, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando habla el subtítulo diciendo, salvos por gracia. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que permite que el Señor en su misericordia pueda obrar en tu corazón, en tu vida, en tu mente y hacerte entender que has fallado, que te has equivocado, que has pecado contra Dios, y entrégale tu vida en sus manos y verás cómo el Señor en su misericordia atiende esa gran necesidad que jamás nadie te podrá solucionar. Solo nuestro Dios, el cual se encuentra frente a tus ojos. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Señor, en tu misericordia te rogamos que a todos y cada uno de nosotros tú puedas traer esa paz en esa gran necesidad que tenemos, Señor. Independientemente de cuál sea el problema con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos o aún en nuestro trabajo y en la calle, Señor. Cualquiera que sea las cosas que nos está afectando nuestra vida espiritual, desconcentrándonos, Señor, ayudándonos a olvidarnos de ti, de tu palabra y solo enfocándonos en el problema, que en tu misericordia, Señor, tú puedas traer esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa solución que tanto necesitamos. Habrá muchas cosas que tal vez estarán fuera de nuestras manos y que jamás tendrán, si pudiéramos decirlo así, esa recompensa que se necesita, pero que al final de cuentas, a pesar de que no la tengamos como el apóstol Pablo, que sí puede haber soluciones, esa angustia, ese dolor, esa tristeza que está sobre nuestras vidas y que en tu misericordia podamos tener tu paz, que es la único que necesita el ser humano. La paz tuya, Señor, la cual se puede recibir al entregar nuestra vida en tus manos. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos siempre, nuestro Dios Trino, a servirle y serle fiel en todas las cosas que usted ha preparado para que nosotros anduviésemos en ella. A usted sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes hayan podido recibir esa palabra de aliento y fortaleza que tanto les hacía falta para la gloria de nuestro Dios, y que el Señor en su misericordia pueda ayudarles a usted en cualquier necesidad que usted tenga, sabiendo que nuestro Dios se complace en tener misericordia. Una vez más, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares o lugares de trabajo o donde quiera que usted se encuentre. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente, y como siempre reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, pero jamás, jamás olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.